Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más en esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda occidental. En las últimas noticias efectivamente hay mucho que desmentir, aclarar o sencillamente comentar. En primer lugar, tenemos una actualización respecto a la reciente destrucción de esas municiones con uranio empobrecido que Reino Unido había enviado a Ucrania y que la Federación de Rusia había destruido recientemente en Khmelnytsky. A las personas que viven en dicha localidad ya les están llegando documentos que parecen haber sido emitidos directamente por el Ministerio de Sanidad del país, donde efectivamente confirman que la zona ahora mismo no es de las más seguras de Ucrania y recomiendan una serie de medidas que debería tomar la población. Algunos dicen que no se descarta para nada que al final se termine llevando a cabo una evacuación. Eso por un lado. Por otro, denuncian los medios occidentales, Rusia sigue atacando de forma masiva objetivos estratégicos en Ucrania. Esa segunda parte siempre se la callan, pero lo cierto es que a pesar del trabajo de esos sistemas antimisiles Patriot que Estados Unidos recientemente envió a Ucrania, en Kiev fue destruido no solo un almacén repleto de armamento occidental, sino además un sistema Patriot mismamente. Y lo curioso aquí es que como los medios occidentales no tienen por lo visto ni idea de estrategia militar ni contenido militar en general, son ellos mismos los que han estado publicando ese trabajo, digamos, algo deficiente del sistema antimisiles estadounidense, uno de los más famosos y publicitados, de hecho. Pues bien, lo que estamos viendo en estas imágenes hechas titular es precisamente el trabajo absolutamente deficiente de ese misil estadounidense que está en esos mismos momentos en la foto cayéndose sobre la ciudad de Kiev. Y aquí habría que destacar dos cosas. La primera, los sistemas antimisiles generalmente no se suelen instalar en barrios residenciales densamente poblados precisamente para evitar que con cualquier tipo de fallo pudiera herir a una enorme cantidad de civiles, cosa que en Ucrania ha pasado en multitud de ocasiones. Pero claro, esto en Kiev es una absoluta necesidad. En Kiev y en otras ciudades densamente pobladas del país de Ucrania. ¿Por qué? Pues básicamente porque los almacenes de municiones donde se encuentran es lo más cerca de la población civil posible para que Rusia no pueda llevar a cabo sus ataques o en el caso de que lo termine haciendo poder denunciar al menos que el objetivo de Rusia eran precisamente esos pobres e indefensos civiles ucranianos, lo cual es una absoluta mentira. Y aquí tenemos el vídeo del trabajo del sistema antimisiles Patriot en cuestión y muy probablemente el alcance de ese sistema antimisiles por parte de un misil ruso, presumiblemente un Kinzhal. Vemos cómo salen uno tras otro. Os recuerdo que el precio de cada uno de esos juguetitos de un solo misil alcanza generalmente los 5 millones de dólares, es decir, en los escasos 2 minutos que dura el vídeo en total se habrían gastado unos 150 millones de dólares. ¿Y todo para qué? Puesto que el almacén que se encontraba cerca de este sistema antimisiles al final fue destruido y el sistema antimisiles en sí fue destruido también. Después en internet aparecieron imágenes de esos misiles estadounidenses tirados en las calles de Kiev, lo cual, teniendo en cuenta que Ucrania ahora mismo representa algo así como una vitrina donde se exhibe todo tipo de armamento para después ser vendido al mejor postor, pues no representa demasiado buena publicidad para el sistema Patriot estadounidense. Esto en cuanto al tema de los ataques que desde los medios occidentales, por supuesto, taparon. Una vez más, Ucrania repeló todos y cada uno de los misiles rusos que llegaron a su territorio.
pero casualmente no lo hizo así como así, sino como generalmente acostumbra hacerlo Ucrania, que es con sus objetivos estratégicos en forma de almacenes de armamento, municiones y también en este caso en forma de un sistema antimisiles Patriot estadounidense. Por otra parte, la Unión Europea vuelve a estar en discordia. Tenemos por un lado las declaraciones de Emmanuel Macron, que recientemente ha dicho que Rusia ya ha perdido geopolíticamente hablando, puesto que se ha convertido en un país vasallo de China, y por otro tenemos a Hungría, que una vez más acaba de bloquear una nueva entrega de fondos a Ucrania, fondos que salían directamente de ese tan famoso Fondo Europeo para la Paz. Curioso, sí, muy curioso. Se trata de unos 500 millones de euros que de momento Víctor Orbán no permite que salgan directamente para Ucrania. ¿Casualidades? ¿Sí o no? Pues no, obviamente no se trata de ninguna casualidad. En Hungría tienen más de una razón para, digamos, no tener demasiada simpatía por el régimen de Zelensky. La discriminación del pueblo húngaro dentro de Ucrania, también las declaraciones del propio gobierno de Ucrania hacia Hungría. Y por otra parte, ahora los propios medios occidentales desvelan que Zelensky habría estado tramando audaces planes actos terroristas. Lo que pasa es que en los medios occidentales nunca se aclaran con esto de la complejidad del lenguaje directamente en territorio ruso, y entre esos planes estaría por un lado hacerse con el control de algunas pequeñas ciudades en la frontera de Rusia para después tratar de hacer como trueques del territorio ruso por el ucraniano, una táctica que por cierto utilizaron en su momento los terroristas chechenos, no los de Ramzan Kadyrov, los otros, los que lucharon contra los de Ramzan Kadyrov. Y por otro lado, ahí estarían también planes que comprenderían volar el gasoducto que lleva el gas de Rusia directamente a Hungría, lo cual en Hungría, como os habréis podido imaginar, no ha gustado para nada. De hecho, ya han respondido a esta amenaza. Según el artículo 5 de la OTAN, este es un ataque contra Hungría y por lo tanto contra la OTAN. Responden desde Hungría. Ups, parece que de tanto querer entrar en la OTAN, Zelensky podría terminar enfrentándose a ella. Esto en cuanto a una respuesta, y la otra la da directamente Dmitry Medvedev, el político quizás más cañero de toda la Federación de Rusia, y se la da Emmanuel Macron a estas declaraciones en las que ha llamado a Rusia por un lado perdedora en términos geopolíticos y por otro vasallo de China. No tienen desperdicio, así que mejor las voy a leer textualmente. Cierta persona que se hace llamar presidente de Francia dijo que Rusia ya había perdido geopolíticamente y que se estaba transformando en el vasallo de otros países. El presidente de la República obviamente se perjudicó al socializar con el drogadicto de Kiev. Inhaló demasiado del cálido aire de París mezclado con residuos de cocaína ucraniana que su invitado estaba emitiendo. Una pérdida geopolítica fue en 2022 cuando la OTAN nos ninguneó perezosamente, cuando el asunto se refería a las garantías de seguridad, a modo de déjanos en paz, no tenemos tiempo para ti. Y ahora todos los Estados miembros de la OTAN se van a la cama por la noche y se despiertan por la mañana pensando en Rusia. Además, algunos de los especialmente cobardes y que sufren de dolores fantasma, como la Polonia ocupada temporalmente y nuestras provincias bálticas, se han cagado de miedo, pero bien. Por lo tanto, si de hecho ha habido una pérdida, es la de la política primitiva de la OTAN, con su ambición subyacente de desempeñar el papel más excepcional en el siglo XXI. Y en cuanto a dependencia y vasallaje, mira quién está hablando, la bella princesa Europa, incluida Francia, que se ha convertido en una anciana que satisface especialmente a fondo todos los caprichos más
pervertidos de los estadounidenses y en el proceso está perjudicando a su propia economía y a los europeos comunes con lujuria masoquista. Como dicen, a tal amo, tal criado.